¿Qué es la estadística? La estadística es la ciencia que se utiliza para obtener inferencias. Estas inferencias se obtienen basados en la recolección de datos, de los cuales se espera obtener cálculos y probabilidades. La estadística se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que recoge, organiza, analiza y presenta los datos de una manera ordenada y clasificada. La estadística inferencial es la que comprende la metodología y los procedimientos para procesar los datos. Esta metodología y procedimientos se basa básicamente en dos tipos de variables, que son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas hacen referencia a las cualidades que tiene una población objeto de estudio. Ejemplo, la religión y el sexo de la población objeto de estudio. Las cuantitativas hacen referencia a las cantidades que tiene la población objeto de estudio. Ejemplo, la edad, la estatura o el peso de la población objeto de estudio. Ambas, tanto la estadística inferencial como la estadística descriptiva, permiten analizar e interpretar los datos en una tabla de distribución de frecuencia. Y esta tabla de distribución de frecuencia se divide en frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Dicho esto, pasamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma adecuada de presentar la información? Dice un viejo dicho, una imagen vale más que... Desde mi punto de vista, la manera más adecuada para uno presentar la información y que sea entendible para cualquier público, la podemos hacer de las siguientes maneras. Mediante GIF, que son imágenes con movimiento, mediante fotos o imágenes de alta resolución, mediante gráficos, mediante infografías o mediante videos. Existen varios tipos de gráficos. Tenemos los gráficos de barras o columnas que se utilizan para comparar dos o más variables. Tenemos el gráfico circular, que es el que se utiliza para representar variables cualitativas. Tenemos el gráfico de línea, que es el que se utiliza para mostrar las tendencias y relaciones que existen entre una población objeto de estudio. Tenemos el gráfico de área, que es el que utiliza para mostrar la relación de las partes con un conjunto. Tenemos el gráfico de dispersión, que es el que se utiliza para averiguar la intensidad entre dos variables. Tenemos el gráfico de cotizaciones, que es el que se utiliza para representar los datos financieros. Y tenemos el gráfico de superficie radial, que es el que se utiliza para comparar múltiples variables cuantitativas. Dentro de las medidas estadísticas tenemos las medidas de posición central, que es la que determina los valores centrales. Tenemos las medidas de dispersión, que es la que nos brinda una idea sobre qué tan representativo son las medidas de posición central dentro de la población objeto de estudio.
Tenemos la de localización, que es la que nos sirve para determinar valores importantes dentro de la población objeto de estudio. Y tenemos las medidas eh, de simetría, que es la que nos muestra el comportamiento de una variable si está por encima o por debajo de los valores centrales.